Muy bien, seguimos en Monitor Económico y hoy tenemos el gusto de tener aquí en el piso, en el canal 5 Días, a un invitado internacional. Se trata de Jonathan Knott, él es comisionado comercial del Reino Unido para América Latina y el Caribe, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y contentísimo de estar aquí en Asunción con ustedes, aprendiendo del país, aprovechando del buen tiempo, de todo lo que ustedes ya ofrecen. Y le comentaba antes de entrar al aire que estamos nosotros muy emocionados con todo lo que está ocurriendo entre Paraguay e Inglaterra en materia del fútbol, ¿verdad? Que nos apasiona tanto a ambos países, ¿verdad? Y bueno, qué bueno saber que no solamente hay relaciones por el lado del fútbol, sino también se están fortaleciendo relaciones por el ámbito comercial, que eso es muy importante. Y le cuento algo, señor Jonathan. Estaba revisando los datos históricos de importación y exportación entre Paraguay y el Reino Unido y me llamó la atención que hay un intercambio comercial más o menos entre 100 a 150 millones de dólares, ¿verdad? Donde Paraguay le vende al Reino Unido harina de soja, carne, ¿verdad? Sí, y compramos muchas bebidas, whisky, por ejemplo, compramos también de Inglaterra. La pregunta es, ¿cómo hacemos para elevar ese intercambio, ¿verdad? Que podamos mejorar tanto en materia de importación como también en materia de poder seguir vendiéndoles al país? ¿Qué negociaciones se están haciendo? Bueno, eso es exactamente el propósito de mi visita esta semana a Asunción, porque tenemos una buena base, diría yo. Sí. Entonces, esas cantidades está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. No estamos aprovechando la oportunidad para el intercambio comercial que debemos tener. Entonces, para mí, esta visita vengo aquí para tratar de identificar cuáles sectores serían los más prometedores, para después explicar a empresas británicas, a grupos británicos que deben considerar este mercado, este país. Claro. Porque para mí tienen un papel jugar aquí. Ahora entiendo mejor la visión que tiene el sector privado y público para el futuro del país. Creo que veo que identificamos, por ejemplo, el sector de energía verde, por ejemplo, después tecnología en agricultura, tecnología en salud, entre otros, y sobre todo infraestructura. Okay. Y por eso ha sido bastante interesante, muy interesante, hablar con representantes del gobierno, si sea Ministerio de Relaciones Exteriores, Finanzas, Obras Públicas y también el equipo de transición, para establecer entonces cuáles son las oportunidades para esa cooperación. Claro. Porque para mí, para nosotros, el comercio no es solamente vender. Eso es como del siglo pasado. Es cooperación. ¿Cómo podemos ayudar a realizar esa visión que tienen los líderes, como decía, privados y públicos para Paraguay? Porque el comercio es cómo mejorar la vida del pueblo, ¿no? Claro. Entonces eso es nuestra meta y creo, después de esas charlas, que tenemos buenas posibilidades para ampliar de 80, 100 millones hasta, bueno, no quiero poner un número, pero las posibilidades son enormes para mí. Y las exportaciones paraguayos no deben ser solamente de futbolistas. Sí. Lo apreciamos muchísimo, sobre todo esta semana, pero muchas otras posibilidades también. Sí. No, y me parece fantástico. Estábamos conversando y le comento un poco a la audiencia que incluso el equipo que ustedes fans, el West Ham, tenía un paraguayo, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de Fabián Balbuena, que era un gran jugador. Hablaste de energías limpias y Paraguay está apostando mucho a ir desarrollando industrias como hidrógeno verde, ¿verdad? Hay inversiones importantes que se están desarrollando, proyectos que ya se están realizando en Paraguay y sería muy interesante, conociendo un poco la experiencia de su país, que ya ha avanzado mucho en estas tecnologías, cómo podrían complementarse con estas industrias que ya se están formando o incluso venir a montar nuevas industrias y desarrollar toda esta movida que hay de la energía no contaminante. Pues sí, exactamente. Y tenemos, si quisiéramos compartir la experiencia que tenemos, por ejemplo, en energía eólica, solar también, bien que el sol no está tan fuerte en el Reino Unido como aquí,
pero tenemos esa experiencia. Pero también en cómo utilizar Sí. energía verde. Entonces, por ejemplo, tenemos ya aquí una empresa británica, Atom, Sí. que está trabajando con esa energía verde de la represa Itaipú para primero fabricar fertilizante verde y después van a empezar un proyecto trabajando con hidrógeno, lo que es muy, muy interesante, porque es como la tecnología del futuro. Claro. Porque hace 150 años los británicos llegaron y pudieron ofrecer la tecnología de esa época, el ferrocarril. ¿No? Y visitamos el otro día la estación central de Asunción, que tiene una colección fabulosa, histórico. Sí. Pero ¿cuáles son las tecnologías del futuro en las cuales debemos trabajar juntos? Y para mí así es energía verde, fertilizantes, hidrógeno, después tecnología de agricultura, Sí. mejorar el rendimiento, si sea de ganadería, si sea de, no sé, maíz, de lo que sea. Y después de salud, porque también ayer visité un hospital aquí que acaban de comprar un robot quirúrgico británico. Entonces el nivel del hospital ya es internacional. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y, repito, no para vender como tal, Claro. pero haciendo eso, las condiciones paraguayas, espero, mejoran y podemos ofrecer también acceso a nuestros mercados, en cambio. Por supuesto. Todo es intercambio, todo Claro, es intercambio. porque el intercambio, como bien decías, Jonathan, no solamente tiene que ser en vendernos cosas, sino, por ejemplo, en asociarnos las empresas que vengan a invertir, que ganen también dinero acá en Paraguay, ¿verdad? Y que eso sea realmente un ganar-ganar de ambos lados, ¿verdad? Que eso es importante. Y una cosa que ha crecido mucho en los últimos años es a través de un programa que se llama Becal, donde el gobierno beca a paraguayos que vayan a estudiar a Europa y específicamente a universidades en Inglaterra, ¿verdad? Tenemos muchos profesionales que están hoy ocupando altos cargos en el gobierno que fueron a estudiar a los países, a su país. Con lo cual el intercambio no solamente es de comprar y vendernos, sino también hay un intercambio de conocimiento que es muy importante. No, exactamente. Para mí, una de las barreras que enfrentamos y que enfrento yo tratando de aumentar estos flujos es que no nos conocemos bien. Sí. Nos conocemos bastante, pero no bien. Entonces, ¿cómo podemos convencer a un empresario paraguayo que debe buscar un socio británico y no un socio de un país más tradicional? Mirando para el futuro, mirando para todas las posibilidades que tenemos. Igualmente en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿cómo convencer a un empresario que sí, normalmente usted hace negocios en tal mercado, ¿por qué no Paraguay? ¿Por qué no América Latina? Y ese es para mí la clave, es cambiar un poco la moda de los empresarios y una manera de hacer eso es a través de las becas que acabas de mencionar. Claro. Y es un orgullo para nosotros tener ese joint venture con el gobierno aquí. Totalmente. Y porque tenemos de nuestro lado Achieving Scholarship y Becal del otro lado, pero trabajan así, juntos. Y espero que los jóvenes paraguayos, después de volver a Paraguay, tienen otro punto de vista. Claro. No solamente la preparación académica, más como, no sé, una actitud un poco más abierta para mi país. Totalmente. Espero. De Sí, y algo muy positivo, Jonathan, es que muchos de los estudiantes de Becal terminaron siendo los mejores egresados en sus universidades, ¿verdad? Con lo cual muestra que también hay una capacidad de aprovechar esas oportunidades, que es muy, muy importante. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, el hecho de hacer una cooperación en infraestructura. Y algo muy importante, lo que dijiste, el primer tren que tuvo Paraguay fue con tecnología de Gran Bretaña, ¿verdad? Y nosotros seguimos esperando volver a resucitar ese proyecto de tener un tren en Paraguay. Incluso en algunos proyectos que se están manejando se mencionó la posibilidad de poder volver a nuestras raíces, ¿verdad? A poder contar con tecnología de su país. ¿Se ha hablado un poco de esto también en materia de transporte, de cómo podemos cooperar como para eventualmente poder desarrollar algún proyecto? Well, estamos tomando los primeros pasos
en nuestros intercambios, porque queremos relanzar, refrescar Sí. esa relación. Entonces, hablamos con el equipo de transición para entender un poco mejor sus planes, su visión para el país durante el próximo periodo. Y hablamos generalmente de las posibilidades de infraestructura, incluyendo, obviamente, transporte, pero no solamente, porque después tienes la infraestructura de agua, Sí. por ejemplo, o lo que es fundamental, ¿no? Y si entiendo bien, es una parte de la infraestructura que se podría Por supuesto. mejorar y actualizar. Entonces, no hemos llegado al punto de decir, disculpa, será tal proyecto, tal proyecto. Claro, claro. Para mí ahora es entender cuáles son los parámetros, cuál es la gama de proyectos que el gobierno tiene en mente y bueno, serán como 2 meses, ¿no? Ahora hasta agosto que el gobierno llega. Pero para que ellos entiendan lo que podemos ofrecer los ingleses, los británicos Sí. y las finanzas también que podemos ofrecer al mismo tiempo. Sí. Porque en el mundo entero es cuestión de, entonces, si tenemos plata, tenemos dinero para hacer eso o no. Claro. Entonces, la parte de las finanzas, y somos en Inglaterra, en el Reino Unido, creo, tenemos mucha experiencia, digamos Por eso, ¿no? supuesto. Entonces, espero que esa parte también puede ayudar Totalmente. aquí. Claro. Y ayudar también a esa relación comercial, Sí. para repetir lo que queremos construir o reconstruir, reinvigorar. Sí, no, y sin lugar a dudas, Inglaterra, bueno, y Londres es el centro financiero de Europa, ¿verdad? Hay muchísima experiencia que podemos aprovechar acá en Paraguay, nuestro sistema bancario financiero, para aprender sobre instrumentos, sobre modos de negociación y por qué no asociarnos, ¿verdad? Y poder seguir construyendo esas relaciones también desde el punto de vista financiero entre ambos países. Eso también se está observando. Pues sí, es otra posibilidad. Es lo que estamos haciendo en otros países de América Latina y tengo un papel regional y por eso no sé, tengo un punto de vista un poco diferente. Claro, más global. Un poco más continental. Continental, claro. No, hasta ahora global no, eso es el próximo paso para mí. No. Región continental. El continental, porque es América Latina y el Caribe. Sí. Y es muy interesante ver lo que funciona, por ejemplo, en Perú, donde tenemos un programa bastante avanzado, trabajando con el gobierno peruano. Y es un ejemplo, solamente un ejemplo. Entonces me pregunto, ¿podemos hacer algo parecido aquí para apoyar lo que quiere hacer el gobierno en cuanto a infraestructura? Sí. ¿Sería posible? No es como cut and paste, pero es como adaptar lo que estamos haciendo para apoyar financieramente también esos proyectos. Y ahí estamos. Primera visita de esta forma que hacemos, pero después de esta semana no será la última visita porque tenemos que construir, Claro. y sobre todo con el gobierno nuevo. Entrante. Y ahí le iba a preguntar, ¿se estuvo reuniendo con la gente de la Cancillería, no sé si el Ministerio de Industria, Comercio? ¿Con quién Obras estuvo? públicas. También. Obras públicas también. Obra pública. ¿Con el presidente? No, con el presidente, más con el equipo de Con el equipo de Santiago. transición. El equipo de transición. Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Y hay posibilidades de que después de agosto o cuando asuma el nuevo gobierno pueda haber otra visita para ir ya consolidando alguna idea un poco más trabajada de esta primera impresión que le dio Paraguay? No, tiene que pasar, porque ese es el próximo paso. Y paso a paso, no demasiado lentamente porque queremos hacer progreso. Sí. Pero sí, eso sería después, tal vez mandar especialistas en diferentes sectores para averiguar entonces exactamente qué podemos hacer. Porque los británicos, como tal vez sabes, somos bastante prácticos. Sí. Podemos hablar de generalidades si quieren, pero lo que nos gusta es entonces qué vamos a hacer. Claro. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Dónde nos vamos a enfocar? No vamos a tratar de hacer todo, porque siempre haciendo eso no se logra nada. Exacto. Entonces, específicamente, ¿cómo vamos a trabajar con Paraguay? ¿En qué Paraguay quisiera trabajar con nosotros? Porque tampoco queremos vender algo que Paraguay no quiere, que no necesita. Claro. Entonces, esa es la parte ahora,
cuando tenemos que entrar un poco más en detalle y después crear los proyectos de los cuales tal vez la próxima vez podemos hablar. Usted tiene una visión de América Latina y el Caribe, ¿verdad? En esta primera visita a Paraguay, ¿cuál fue la impresión que se está llevando en estas horas que estuvo por acá por nuestro país? Bueno, profesionalmente, sería las posibilidades que tenemos. Porque ese intercambio de la cual hablamos hace 10 minutos está bien, sí, pero es relativamente bajo. Claro, claro. Entonces, es esa esa potencialidad que me fascina ahora. Y de un punto de vista personal, es la calidez de todo el mundo, todo el mundo, en gobierno, en sector privado, hablando con personas como ustedes. Impresiona, impresiona, porque no siempre es así en otras partes del continente. Y espero que eso sea, no sé, una ventaja, un selling point, claro, para empresarios británicos también. Claro. Que espero que sea, no sé, un lugar donde está fácil hacer buen negocio. Hoy tenemos la suerte, digamos, ya justamente desde este año de poder tener conexión con Europa, casi nosotros tenemos vuelos directos a Madrid y de ahí ya directamente puede ir uno al Reino Unido, con lo cual eso facilita también mucho los negocios, ¿verdad? Facilita la interconexión, el hecho de que en poco tiempo podemos estar en su país. Es un punto importante también para mejorar esta relación. Exactamente, es como comercio sigue las rutas. Sí. Y sí, exactamente. Y también muchos empresarios británicos vienen a Sao Paulo. Ajá. Y después de Sao Paulo son 2 horas para venir aquí. Entonces es un brinco pequeño, claro, para vivir aquí. Claro. Entonces eso creo que también es una ventaja, que no es tan difícil. Y eso parte de la historia que vamos a contar en Gran Bretaña, en el Reino Unido, hablando ahora con las empresas, porque tenemos un buen database, base de datos en Inglaterra de empresas que tienen experiencias en diferentes sectores. Ahora lo que tenemos que explicar es que aquí en Paraguay creemos que ustedes tienen posibilidades aquí. Y como mencionaste, y no es tan difícil llegar a Asunción. Claro, totalmente. Y yo decía, a ver, sin haber hecho grandes esfuerzos, si tenemos ya hoy día un intercambio comercial de más de 150 millones de dólares, que mucho más podríamos lograr si nos unimos y ya nos enfocamos en cuestiones específicas, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sí. Y es un buen momento. Sí. Déjame decir eso, que me parece el momento indicado para aumentar energía, determinación y enfoque para lograr eso. Totalmente. Jonathan, te agradezco mucho la visita acá en Paraguay. Gracias también por haberte tomado el tiempo de poder estar acá en nuestro medio, poder conversar con esto y hablar sobre todo, porque nuestra audiencia es el mundo corporativo, ¿verdad? Y que van a estar muy interesados un poco en esas reuniones que podamos tener en los próximos meses, si todo va bien, y poder aumentar nuestras relaciones. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Jonathan Nock, el excomisionado comercial del Reino Unido para América Latina y el Caribe, hoy conversando con nosotros aquí en Monitor Económico. Y con esta entrevista vamos poniendo punto final al programa de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10 aquí en Monitor Económico.